Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy veremos una introducción al enlace químico. Para comenzar, vamos a decir que el enlace químico es el proceso por el cual se unen átomos iguales o diferentes para formar moléculas o compuestos. ¿Por qué se enlazan los átomos? Bien, los átomos se enlazan para buscar el estado más estable posible. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, átomos, vamos a ver que tenemos electrones que giran alrededor de ese núcleo del átomo y la capa más externa de todo es la que se llama capa de valencia. Estos electrones son muy importantes en este proceso, como veremos ahora a continuación. Bien. Cuando se forma un enlace químico, los átomos ceden o comparten electrones, de tal forma que la capa más externa de cada átomo contenga 8 electrones. Y de esa manera va a adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo. Esa regla se llama regla o teoría del octeto. La capa más externa es la que coincide con el número de grupo o el número romano. Vamos a ver un ejemplo. El sodio, que pertenece al grupo 1, tiene un electrón en su última capa. El cloro pertenece al grupo 7, tiene 7 electrones en su última capa. En tanto el oxígeno, que pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones en su última capa. ¿Cómo sería esto? Bien, si nosotros vemos aquí, el cloro pertenece al grupo 7, que es el número romano. Por lo tanto, en su última capa o en la capa más externa va a tener 7 electrones dando vuelta. Lo mismo sucede con el flúor, con el bromo, con el yodo, todos los que están en el grupo 7. Si nosotros vamos al grupo 6, tenemos el oxígeno. Ese oxígeno va a tener 6 electrones en su última capa. Si nos vamos a este lado donde tenemos los metales, el litio, el sodio, potasio, en su última capa tienen un solo electrón. Berilio, magnesio, calcio tienen 2 electrones en su última capa. Todos los elementos que están en la tabla periódica buscan de alguna forma parecerse a los gases nobles, que son este último grupo, que nosotros vemos que es el grupo 8. Por lo tanto, en su última capa tienen 8 electrones. Y se los llama gases nobles o inertes porque estos gases no reaccionan con nada químicamente. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque son estables. Ya no tienen necesidad ni de tomar ni de ceder electrones. Ya tienen 8 electrones en su última capa. Eso es lo que dice la teoría o regla del octeto. Por lo tanto, esto dice que los elementos que están cercanos a los gases nobles, en este caso esta línea escalonada que es más gruesa y que divide los metales de los no metales, indica que todos estos elementos que son no metálicos tienden a tomar electrones, agarran electrones para así parecerse al gas noble más próximo. Es por ello que el cloro, que está al lado del argón, tiene 17 electrones. Si el cloro toma un electrón, quedaría con 18 electrones. Se transforma en cloruro o cloro menos. Al tomar ese electrón, adquiere la configuración electrónica del argón y de esa manera es mucho más estable. Por otro lado, los metales, por ejemplo el magnesio, el sodio, el litio, berilio, ¿qué hacen? Para poder adquirir la configuración electrónica, en este caso del argón, deberían tomar muchos electrones. Entonces es más fácil desprenderse de ese electrón que les sobra y quedar con la configuración electrónica del gas noble más próximo pero anterior. Es decir, el sodio, que tiene 11 electrones, si libera un electrón, queda con la configuración electrónica del neón. Por lo tanto, es lo que hace que los metales formen cationes, es decir, liberan electrones y predomina la carga del núcleo positiva, y los no metales hacen lo contrario, toman electrones y quedan con cargas negativas, por lo tanto forman aniones. Básicamente, la última capa, que se llama capa de valencia, y los electrones que están en esta última capa se llaman electrones de valencia. Son importantes porque son los que ceden o comparten los electrones para formar los enlaces químicos. Para todas estas explicaciones se utilizan lo que se llaman estructuras de Lewis. ¿Qué son las estructuras de Lewis? Son muy simples. Consisten en representar los electrones de la capa de valencia con puntos o cruces. Vamos a ver ejemplos. El cloro, dijimos que pertenecía al grupo 7. Por lo tanto, el grupo 7 quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. Los vamos a representar como circulitos. Entonces, de esta manera tenemos los 7 electrones de valencia. El sodio, en el grupo 1, tiene un solo electrón de valencia.
El oxígeno, grupo 6, 6 electrones de valencia, lo mismo que el azufre, que tiene 6. El hidrógeno, que está en el grupo 1, tiene un solo electrón de valencia. El nitrógeno está en el grupo 5, por lo tanto tenemos 5 electrones de valencia. Como acabamos de decir, los metales tienden a ceder o liberar electrones y los no metales tienden a sumar o tomar electrones. De esta manera ambos logran su estado más estable, quedando con la configuración del gas noble más próxima. Vamos a ver el ejemplo del sodio, que libera un electrón y queda entonces como sodio más o catión, porque al perder un electrón va a predominar la carga del núcleo. Si el sodio tiene 11 protones y 11 electrones, al liberar ese electrón va a quedar con 11 protones y 10 electrones. Entonces va a tener una carga de más 1. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro lo que hace, toma por ejemplo ese electrón que libera el sodio, y entonces de esa manera tenía 7 más más el electrón que tomó del sodio, pasa a tener 8. Y al tener 8 electrones va a sumar un electrón de más. Tiene 17 protones y 18 electrones. Por lo tanto va a quedar con una carga negativa más. Y eso se llama anión cloro. Entonces de esa forma, al tener 18 electrones, si hacemos la configuración electrónica, vamos a ver que tiene la misma configuración electrónica que el argón. De esa manera es mucho más estable. Esto lo podemos ver en estas configuraciones. El sodio con 11 electrones terminaba en 3s1, pero al liberarlo termina con 2p6. 2p6 es la configuración electrónica del neón. ¿Qué pasa con...? Entonces queda como catión sodio con esa configuración electrónica y eso lo hace, al parecerse al neón, lo hace más estable. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro, que toma un electrón, va a tener 18 electrones en lugar de 17 y va a quedar con esta configuración 3s2, 3p6. Esa configuración se parece, fíjense, a la configuración electrónica del argón. Eso hace que sea muchísimo más estable y de esa manera es que permanece casi siempre en la naturaleza en la forma de anión cloruro. Lo mismo pasa con el sodio, que es muy raro encontrar el sodio metálico. El sodio metálico prácticamente no existe, lo vamos a encontrar casi siempre en forma de catión sodio. Bueno, esto es lo que tenemos por hoy. Después vamos a continuar con las clases de enlaces. Hay distintas clases de enlaces que se llaman enlaces covalentes, enlaces iónicos, y ya vamos a ver cuál es el mecanismo de cada uno. Por lo pronto hay que ver el tema de estas estructuras de Lewis y bueno, y más o menos tratar de comprender cómo es la naturaleza de estos elementos. Recordamos, los no metales tienden a tomar electrones para parecerse a los gases nobles, y los metales tienden a liberar electrones para así parecerse a los gases nobles. Los electrones que liberan los metales son tomados por los no metales y de esta manera se benefician ambos y se forman los enlaces. Bueno, vamos a continuar en la próxima clase, resuelvan los ejercicios y espero que hayan comprendido.